Pero para no sentirme solo, porque siempre es bueno tener muy buenos amigos, me da mucho gusto reencontrarme con dos, además de muy buen calibre, de gran categoría. Luis Benavente, director de Vox Populi, ¿no? Y también el doctor Abel Salinas, destacado médico y con nivel de estadista, también ministro de Estado, ¿no? en su momento, y con lo cual con quienes vamos a hablar también de los temas de hoy. Marianela Ledesma ya dejó la presidencia del Tribunal Constitucional, ha sido relevada por Augusto Ferrero, pero sigue perteneciendo, ¿no?, al Tribunal Constitucional, y ha tenido en una entrevista radial opiniones importantes que quisiera comentar con ustedes. Lucho, qué gusto estar contigo. Hablar de Marianela Ledesma. ¿Qué pasa? La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, nos ha sorprendido a todos y nos ha dejado medio confundidos. Abre una investigación, claro, producto de una acusación, de una denuncia que hizo, mejor dicho, el Procurador General del Estado, que viene a ser el abogado de todos nosotros, que defiende a los intereses del Estado contra el presidente Pedro Castillo. Y Zoraida Ábalos dice, se abre la investigación y a renglón seguido, pero se suspende, ¿no?, hasta que termine el mandato de Pedro Castillo. Hasta donde sabemos, la Constitución faculta una investigación. Investigar no va a concluir con el día de denunciar al presidente o iniciar un proceso contra él, porque en efecto hay que esperar que culmine, pero en 5 años se desaparecen las pruebas, se cambian las cosas. Ingenua no es, ¿no? Y claro, uno puede comenzar a investigar ahora los elementos, testigos, pruebas, ¿no? Se habla de esa famosa lista de los asistentes de la Casa de Zarratea que se prometió y ahora el abogado Pacha dice que no existe y no van a hacer esa lista. Son elementos de investigación. ¿Qué piensas, Lucho? A ver, en principio es un sinsentido, es una contradicción, es más, parece una cantinflada, ¿no? Es un sí pero no. Se abre una investigación preliminar y automáticamente en el acto se suspende por un periodo muy largo con una argumentación, creo yo, bastante débil, ¿no? No obstante, creo que el hecho tiene una implicancia política bastante grande. A ver, es una investigación preliminar esa que se abrió y se suspendió por 3 temas muy fuertes, por el puente Tarata, que era una inversión muy grande, claro, por los ascensos militares y por el diésel de Petroperú. Entonces hay 3 temas muy fuertes, no es un solo tema. Digamos que y está a nivel fiscal y a nivel de investigación. Entonces ya tiene un grado de judicialización bastante alto. No es una simple investigación periodística, no es una información que se filtró, no. Ya hay un conducto judicial en el ámbito de la Fiscalía con 3 temas, claro, ¿no? Eso forma parte o puede formar parte de una argumentación política para una vacancia, incluso de mayor calibre que la que se usó, ¿no?, 2 veces contra Kuczynski y 2 veces contra Vizcarra. Ahí hubo 4 procesos de vacancia, ¿no? El de Kuczynski termina con una renuncia, el de Vizcarra termina con 105 votos por causales mucho menores, ¿no? Yo creo que en realidad la vacancia por incapacidad moral es un impeachment a la peruana, ¿no? O sea, es tener una cantidad de votos para tomar una decisión política. De eso vamos a hablar más adelante, porque esto de la incapacidad moral permanente, pues, es un tema de una interpretación muy especial y, claro, ahí la Constitución tiene que ser un poco más precisa. Y justamente Aníbal Torres, de quien hablábamos porque hemos leído también su libro Introducción al Derecho, en algún momento él, cuando no pensaba que iba a ser ministro de Justicia, ni nada de ello, más bien interpretaba y defendía la incapacidad moral permanente, analizando lo que es la moral en sí, trascendiendo lo religioso, y ahora, claro, es ministro y se dice de ello. Pero permite un par de comentarios antes de ir con Abel. Uno, en el tema de los ascensos hay más que indicios, y ahí ambos excomandantes generales, el señor general Vizcarra del Ejército y el señor teniente general Chaparro de la Fuerza Aérea, indicaron lo que hubo las presiones y mostraron las pruebas. Y lo mejor es que defendieron el proceso interno de los ascensos, pero después tomaron represalias con ellos. ¿Por qué los relevan antes de tiempo? Eso no está bien. Y en el otro tema del biodiesel, el presidente, que sabemos no tiene noción de estadista ni del manejo del Estado, no puede reunirse con uno de los proveedores, porque habían 2 al final, con uno de ellos, con la empresa que le va a comprar y aparentemente concertar, porque al cabo del tiempo le viene ya la buena pro. Y ojo que al otro postor lo sacaron del medio, ¿no? Y habían impedido que los internacionales también participen con una leguleyada, ¿no? Hay una tradición ya de tensiones fuertes entre Procuraduría y gobiernos, ¿no? Recuerdo el caso, por ejemplo, de Catherine Ampuero con el entonces ministro de Justicia. Fue muy, muy fuerte, eso terminó con un escándalo político
México con una crisis bastante fuerte y otros casos también. Pero esta injerencia, esta intromisión de parte del Ejecutivo que se da también en el tema de los ascensos militares, que se está dando en muchos temas, ponen sobre aviso de que en una situación muy crítica de arrinconamiento político de un gobierno que no sabe manejar las cosas políticamente, claro, pueda llevar a que se adopten más medidas contra la institucionalidad en el país. Mientras conversamos acá tienen el documento que nos han hecho llegar los procuradores y que está siendo firmado en este momento. Claro, y esa es una situación inaceptable, ¿no? Yo creo que esto de acá además está alimentando no solamente los temas de argumentación para una eventual vacancia en un momento dado, cosa que puede tener fuerza en el futuro, no sabemos cuándo, sino contra la misma inestabilidad política, ¿no? Desde el 28 de julio, el principal elemento de inestabilidad política en el Perú es el propio gobierno, de ahí viene la inestabilidad y esto es parte, claro, de esa inestabilidad. Bueno, nuestro público es un público de primer nivel, ha entendido en el tema, pero no está de más recordar que los procuradores del Estado son los abogados que defienden los intereses de las diferentes instituciones estatales. O sea, cada ministerio, cada institución tiene un procurador. El Congreso tiene un procurador que defiende esos intereses, pero el Procurador General del Estado es el que defiende a todos nosotros. El Estado es, en buena cuenta, la nación organizada. Entonces, de eso se trata. He tomado nota de esto, argumento para la vacancia presidencial. Argumento de Aníbal Torres hace algunos años, muchos años. Él decía: la permanente, constante, continua o persistente falta de aptitud, talento, cualidad del presidente desde que inició su gestión o después de ello por un determinado periodo de tiempo para el buen ejercicio de apreciar el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal en su función individual o colectiva. Con eso se puede vacar al presidente. Ahora, eso lo decía antes, ahora obviamente ya no lo dice, ¿no? Claro, ahora no le conviene, ¿no? Ahora, esa situación, la que estamos viendo en este informe, lo que estamos comentando, puede escalar, puede llegar a ser un escándalo mayúsculo, puede generar una crisis mucho más fuerte, porque hay una serie de elementos que están en juego. A ver, el ministro culpa a los medios, automáticamente eso va a generar una reacción de los medios, pero la investigación viene de la Fiscalía, entonces ya los medios no tienen nada que hacer, ya está en el ámbito fiscal, claro, por más que esté suspendida, ¿no? Ahora, otra cosa, irse contra el procurador Soria también es algo grave. Si lo presionan, si lo sacan, si llega a renunciar por lo que sea, evidentemente eso sería una situación muy escandalosa. Bueno, ya hemos visto la reacción del procurador, Lucho, ya está en este pronunciamiento. Y no son ex procuradores, ¿sí? Son procuradores son actuales. Exacto, no como los ex militares, porque los actuales no pueden hablar, ¿no? Claro. Pero esos son los actuales procuradores de todo el Estado peruano, ¿no? Entonces, ahora, lo que decía el doctor Flores Reati, uno de sus entrevistados, es real. Aníbal Torres era un tipo respetado, un jurista que llegó a ser decano de Facultad de Derecho de San Marcos, ¿no? Y en algún momento fue el que le dijo a Pedro Castillo: oye, ¿cómo se le va a ocurrir despachar en Breña, en Palacio de Gobierno, cuando quiso hacer un museo y todo ello, ¿no? Pero ¿en qué momento perdió la chaveta Aníbal Torres? O sea, porque, no sé. Muy emotivo, ¿no? Poco controlado. También tuvo buena actuación cuando falleció Abimael Guzmán. Para la cremación, sí. Sí, estuve de acuerdo con la cremación cuando habían 13 de 18 ministros en contra de la cremación, lo cual te hacía sospechar que eran 13 ministros senderistas prácticamente, ¿no? Claro, pues tuvo sus ha tenido puntos lúcidos, pero luego él no tiene control, tiene intereses políticos, claro, y se desborda, ¿no? A ver, se ríe. Pero un proceso. Ahora, la manera como están actuando es contra el presidente. En vez de ayudarlo, lo están perjudicando, porque claramente están mostrando que están tratando de ocultar cosas, que no hay transparencia, que se reúne el ministro con el abogado, cosa que no va bien, no se va a ver bien de ninguna manera. Están dándole más argumentos a los opositores y al objetivo político, claro, de la vacancia, que siempre va a ser un tema que va a estar dando botes. Ahora, tengo la impresión que Aníbal Torres también tiene una reacción muy fuerte a raíz de los problemas con sus familiares. Su hijo, que era un energúmeno, se peleó con algunos periodistas, el hermano que hacía negocios. Entonces, creo que ahí también hay un punto de partida de su reacción. ¿No? Claro. Bueno, haber descrito prácticamente como que tuviera alguna patología. Sí. No he usado la palabra, pero eso es lo que entendí. Creo que el primer acto muestra corrupción es nombrar a una persona incompetente en el cargo.
Y eso lo hemos visto. Mire, en ese gobierno hemos tenido funcionarios que al día siguiente tenían que sacarlos porque no tenían el perfil. Y la Contraloría se interviene, eso es un delito. Y creo que el presidente pensaba que él podía nombrar, entendía como cargo de confianza a nombrar a quien quiera. Pero en los cargos de confianza hay también perfiles muy concretos. Claro. Debes tener más calificaciones muy altas para ello. Bueno, además el costo político y económico de eso, ¿no? Porque esas situaciones han llevado a que haya tanta inestabilidad política en el país y la repercusión de esta inestabilidad política en el ámbito económico, con la subida del dólar, con la caída de la bolsa, el riesgo país, etcétera. Debo confesarles que en quien confié siempre la cifra fue en Lucho Benavente, desde el 2020, que comenzó realmente con el análisis real y nos llamó la atención porque había una época de confusión, queríamos creer, pero la verdad es que hubo un manejo inadecuado y Vox Populi, en serio, hasta ahora recibimos siempre ahí el reporte, Lucho, nos tienes al tanto. En realidad la fórmula era muy simple porque históricamente SINADEF mostraba una proporción de 53% de muertes de hombres y 47% de mujeres. Los muertos por COVID eran 70% hombres, 30%. Y los muertos en exceso eran 70-30, por 6 décimas de diferencia. Entonces era evidente que, con excepción de esas 6 décimas, toda la diferencia de muertes por exceso era por COVID, no era por otro motivo. Claro. En realidad era Pero evidente, siempre uno recuerda, ¿no?, que el SINADEF es el Sistema Nacional de Fallecimientos. El sistema estadístico. Pero digamos, fallecidos no necesariamente por COVID, digamos, comprobado, diagnosticado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero se logró hacer esa demostración estadística, ¿no?, que era una estimación. Era muy claro, ¿no? Pero había intereses porque el presidente Vizcarra había utilizado la pandemia para beneficio político. Había tratado de demostrar que él era un gestor muy exitoso contra la pandemia. Y era mentira. Perú era el peor país del mundo en la gestión sanitaria de la pandemia. Y en la gestión económica también. Porque Perú tenía el mayor número de muertes por millón, que es un número absoluto, perdón, es un número relativo, o sea que es comparable. Los números absolutos no interesan en este caso, ¿no? Doctora Lucho, ¿qué piensas? Yo creo que en general, en 2 años, la gestión de la pandemia ha sido muy deficiente en los 3 gobiernos que hemos tenido. Actualmente, por ejemplo, ayer el ministro de Salud anuncia la tercera ola. La tercera ola ya está instalada hace tiempo. Sí, ya se sabía 2 meses antes. Mira, tú no hagas ninguna investigación epidemiológica ni nada, simplemente mira lo que ocurre en Europa y 2 meses después va a pasar en Perú. Y eso ha ocurrido durante 2 años. Entonces ya sabíamos. Entonces, ¿qué está anunciando el ministro? Que hay un incendio en un edificio cuando ya está en el 6º piso de 8 pisos, cuando ya todo se sabía. ¿Para qué anuncia eso? Entonces eso me hace pensar que lo hace porque es el día en el cual viene la investigación preliminar del presidente de la República y más parece una cortina de humo. Macron, ¿qué está haciendo en Francia? Se está enfrentando a los no vacunados de una manera muy fuerte, muy dura, para polarizar y ganar solidaridad de los vacunados, por lo que él sería su procurador sanitario, de alguna manera. Entonces todo el mundo está utilizando el tema sanitario con fines políticos, ¿no? Pero la gestión es muy deficiente porque, a ver, tanto tema con las playas, pero no hay ninguna campaña comunicacional. Kuczynski tampoco lo hizo y ahora ese virus tan contagioso, con la situación que tenemos en el Perú que está fuerte, y no ha habido una campaña para motivar a que la gente se cuide. Hemos hablado de la deficiencia de los funcionarios del Estado, hay deficiencia en el personal comunicacional. Exacto.